Amén. Qué grandes cosas hace el Señor, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Y el tema de hoy que vamos a estar mirando es un discípulo de Dios. Es uno que decide dejar, como decía la hermana en su testimonio, esa amargura y entregarse completamente a Dios. Y si usted es un seguidor de Dios, para no caer en esa amargura, vamos a aprender hoy cómo debemos estar viviendo nuestra vida. Que Dios nos enseña a cómo hacerlo. Y para eso, ¿verdad? Vamos a entrar ya al pasaje. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vamos a leer todos juntos los primeros 2 versículos, ya que esos son la base del mensaje, pero la explicación va a seguir en los versículos que siguen. Usted tiene ahí en su boletín, tiene que es el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 20, ¿verdad? Pero ahorita vamos a leer nada más 2 versículos. Y dice así, los vamos a leer juntos. Y dice así la palabra, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15, no los oigo, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Triconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por el testimonio de nuestra hermana, y yo sé que cada uno de nosotros tenemos testimonio de usted, y si alguien no lo tiene, y al estar aquí, o los que nos están mirando por las redes sociales, también, oh Dios, tienen testimonio, y si alguien está por primera vez, hoy puede comenzar su testimonio para poder darse cuenta de que usted tiene un plan perfecto y grande para cada persona en este mundo. Que usted, oh Dios, nos ayude a comprender, los que ya conocemos y los que están escuchando, para que lo puedan entender y puedan tomar esa decisión de salir de esa vida y venir a la vida que usted nos da, Señor. Gracias le damos por el mensaje que nos va a hablar hoy en este día, que sea de gran edificación para cada vida aquí presente y de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Privilegios y deberes del discípulo. Estos 2 versículos que acabamos de leer hablan de que hay 4 grupos de personas que gobiernan en un país y en todos los países que existen en el mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos 4 tipos de personas? Ahí se habla de César, de los gobernadores, de los sumos sacerdotes. ¿Quién es César? Para nuestros tiempos viene siendo el presidente del país, Biden ahorita aquí en Estados Unidos, y cada país tiene su presidente. Los gobernadores son los que gobiernan aquí. ¿Cuál es nuestro gobernador de aquí? Ya tenemos gobernador, ¿verdad? No me sé su nombre, ya ni su nombre sabe. Pero tenemos gobernador, ¿verdad? Aquí, y cada estado tiene su gobernador. Entonces habla de esas personas, y de los sumos sacerdotes se refiere a las religiones. Todos los países tienen religión, todos. Pero también se habla de un discípulo de Dios. Eso quiere decir que hay mucha diferencia de todos esos que gobiernan. También el que es un seguidor de Dios, él tiene la autoridad, el privilegio y la autoridad de gobernar en su país y en todo lugar donde pueda ir. Aquí está hablando, ¿verdad? ¿Quién era ese discípulo? Juan el Bautista. ¿Quiénes somos los discípulos a hoy? Los que, como la hermana, ella es una discípula del Señor, porque la ha sacado de esa vida
para ahora seguir sus caminos. Y así cada uno de nosotros. Tenemos nuestro testimonio y tenemos el privilegio. ¿No creen que es un privilegio de gobernar, que Dios nos dice, tú puedes gobernar? Más que todo, la enseñanza que aquí no se nos enseña de lo que tú vas a hacer, aquí se nos enseña el seguidor de Dios cómo puede gobernar, cómo puede hacer para ayudar en el país. Para eso vamos a ir directamente al primer punto, ¿verdad? El primer punto dice, los hombres que gobiernan en el país. Esos hombres son esas 4 personas, pero para nosotros, en nuestros tiempos, nosotros somos los que podemos ayudar a esas personas para que gobiernen bien y para que hagan las cosas bien. A nosotros se nos ha dado el privilegio de poder ayudarlos. El mensaje que sigue en los 18 versículos nos habla cómo vamos a hacerle nosotros para que tomemos esa autoridad, ese privilegio y esa autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque la Biblia nos dice que nosotros podemos orar y se nos manda, ora por tu presidente, por tu gobierno, por tu país, por tu pueblo, por tu colonia donde vives, para que haya paz, para que haya un buen gobierno y no tengas problemas. Entonces a la iglesia, a un discípulo de Dios, se le está dando esa autoridad, ese privilegio de orar, pero no solamente, a veces nosotros nos quedamos ahí, es que la iglesia estamos orando por todo esto, pero no es solamente eso lo que vamos a hacer. A hoy lo que vamos a mirar, tenemos nuestros deberes, también se nos manda a hacer algo más, tenemos que hablar, no solamente orar, tenemos que hablar y se nos va a decir qué vamos a hablar y qué vamos a hacer para ayudar a todas esas personas que necesitan la ayuda. Entonces, este va a ser el mensaje que vamos a estar mirando en los versículos que siguen, que se refiere a nosotros los discípulos de Dios. ¿Por qué traje este mensaje? Porque si usted se acuerda, hace algunos meses teníamos el tema, ¿se acuerdan el tema de los boletines que era? Sígueme, que se refería a muchos discípulos, ¿verdad? Ustedes escucharon a muchos discípulos, cosas buenas y cosas malas y casi más buenas que malas. Entonces es hora, es tiempo de que Dios nos está diciendo, ya escuchaste todo lo que hicieron ellos, pero ahora te toca a ti. Te toca a ti hacer ese papel de un discípulo como ellos. No vas a ser igual, pero tienes algo similar a ellos. A veces escucho a muchos hermanos y hermanas dicen, yo soy como Pedro, soy bien activo, me gusta hacer cosas, pero nomás de repente me bajo. Y a veces nos decimos que tenemos ese carácter de esos discípulos. Quizás, ¿verdad? Lo tenemos, pero Dios nos está diciendo ahora, te toca desarrollar ese trabajo. Ellos ya pasaron, ellos fueron un modelo, ellos nos dejaron los ejemplos para que nosotros sigamos las cosas buenas que ellos hicieron y desechemos las cosas que les trajeron problemas en sus vidas para que ya nosotros no hagamos eso. Entonces, ahora nos toca a nosotros. Por eso es el propósito del tema, privilegios y deberes del discípulo, que esto es para nosotros, para nuestro tiempo. Entonces, tómenlo ustedes en cuenta eso, que eso va a ser lo que vamos a estar aprendiendo aquí. Y como vuelvo a decir, privilegios y deberes son cosas grandes y maravillosas para nuestra vida. Quizás usted cuando medite en esto, quizás le van a salir lágrimas o va a querer llorar o se va a emocionar porque son privilegios de ser llamados para servir a Dios. Así que vamos a entrar ahora sí a los versículos, los 18 que siguen. Entonces eso fue el punto principal de estos 2 versículos que acabamos de leer. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Entonces nos dice bien claro, ¿verdad? Esas personas gobernaban allá, nosotros sabemos quiénes gobiernan ahora, pero ahora nosotros somos sus discípulos. Los discípulos que estuvieron en esos tiempos, ellos ya pasaron, están esperando, ¿verdad?, que el Señor los llame.
y nosotros estamos aquí para ahora hacer el trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que debemos de hacer? El mensaje está basado en la palabra. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. Vea lo que dice. Así que ponga mucha atención en su Biblia. Vamos al versículo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. Miren lo que dice ahí. Es el discípulo de Dios el que tiene el privilegio de tomar estos privilegios que Dios le da. ¿Cuál era el último hombre que miramos ahí? Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Nosotros hemos sido llamados para que hablemos a la gente que necesitan arrepentirse. Nosotros estuvimos mirando los de Mateo en esta lección que hablamos que es un arrepentimiento. Una persona que está viviendo como vivía la hermana en amargura, que puede salir de esa vida y arrepentirse y seguir los caminos de Cristo, ser perdonada por Cristo para que su vida sea transformada y cambiada. Nosotros somos los mensajeros para dar ese mensaje a la gente. Es un privilegio hacerlo. Es lo que Juan hacía, dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando está hablando de todo eso, cuando nosotros damos el mensaje, estamos preparando que Dios hable a esas personas y tenga misericordia de ellas y las saque de esa vida que están llevando, de esa vida torcida, de esa vida de pecado, como está hablando aquí este versículo, para que se enderecen sus vidas, para que sus matrimonios se restauren, para que haya paz en las familias, en las personas, para que vuelvan a tener esa alegría, como decía la hermana. Nosotros estamos llamados para hacer eso. Versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Muchas veces nosotros decimos, y hay hasta un dicho, árbol torcido, rama torcida, nunca se endereza. Es un error, es un dicho, no es bíblico eso. Hay vidas que pueden ser, que usted ve acabadas, destruidas en el polvo, como dice la Biblia, en el lodo cenagoso, que pueden ser levantadas, que Dios las puede sacar de ese lugar donde están, porque nuestro mensaje, ese es el propósito. Dios tiene poder para ayudar a esas vidas. Para nosotros será difícil enderezar esas vidas, pero para Dios no hay nada imposible, Él lo puede hacer. Y ese es el mensaje que nosotros damos a la gente. Es un privilegio estar dando ese mensaje. Y vean lo que dice el versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando nosotros damos ese mensaje, la gente lo cree, se arrepiente y viene a los caminos de Dios y sus vidas son transformadas y cambiadas. Le estamos diciendo, ahora tú ya no eres de este reino, ahora tú eres del reino de los cielos. Tú ya no le perteneces al diablo, tú le perteneces a Dios, eres el reino de Dios. Nosotros estamos hablándole a la gente que hay salvación, que hay vida eterna para todo aquel que cree este mensaje que compartimos. Vean qué privilegio es. Este privilegio nos ha dado Dios para que le digamos a toda persona. ¿Va a suceder todo eso? Mire, yo he mirado matrimonios que me han dicho, yo mañana ya voy a firmar y me voy a divorciar, y les empiezo a platicar. O sea, esas vidas todavía siguen, tienen años, hijos y todo, están unidas. Y ha habido muchas familias así. Gentes en los vicios, caídas en las drogas, en las gangas, en la prostitución. Dios las restaura y las levanta. Todo eso es un privilegio, estar mirando esos milagros de Dios, cómo transforma esas vidas, cómo ayuda a esas vidas. ¿Y cuál es nuestro deber? Solamente dar el mensaje y orar por esas personas. Ese es nuestro deber. Es un privilegio y es un deber. Para mí es un privilegio mirar
Me gozo de mirar tantas vidas así, pero también es un deber, tengo que hacerlo. Entonces, el hombre de Dios habla la palabra de Dios en el primer punto. En el segundo punto dice, habla a toda clase de personas. Ahorita miramos una lista de todas esas personas de los que gobiernan, pues Dios nos está diciendo que nosotros también tenemos el privilegio y el deber de hablarles a esas personas. Fíjese cómo lo hace Juan, desde el versículo 7 al 9. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Si nosotros vamos a Mateo 3:7, ¿alguien puede leer Mateo 3:7? Mire esos dos versículos, el 7 y el 8, de esto mismo están también en Mateo 7, 3:7 y 8, dicen lo mismo, pero cuando Juan le está hablando a estas personas, ahí en Mateo nos dice quiénes eran esas personas. ¿Alguien lo tiene? Léalo, hermano. Bueno, está bien, ya hay muchos para leer. Hacer pues el 8. Y el 9 también. Sí, lo que estamos mirando aquí, cuando aquí no dice que eran los fariseos y saduceos, allá sí dice, cuando les dice, oh generación de víboras, cuando los fariseos y saduceos. ¿Y quiénes eran esas personas que miramos en la lista? Los sumos sacerdotes, los religiosos. Entonces Juan les hablaba a las religiones. Fíjense, es bien duro, ¿verdad? Que aquí tenemos muchas religiones y de hablarles, tenemos que hablarles. Y no va a ser fácil, ¿verdad? Es bien difícil hablarle, pero Dios nos ha dado ese deber y esa autoridad. ¿Por qué? Porque miramos ahí que ellos, estos versículos los dicen también, y decía las multitudes, ¿quién que salían para ser bautizadas por él? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que leyó el hermano, lo mismo. ¿Qué está diciendo ahí? Le está diciendo, su religión no los va a salvar. No porque digan yo soy de esta religión o mi religión es número 1 que me enseñaron. Esa no las va a salvar. La religión no te salva. Le está diciendo Juan, nosotros también sabemos, las religiones no salvan, no porque una persona diga yo soy, ni porque uno diga yo soy del camino, no te salva eso. El que te salva es Cristo, ¿verdad? Ninguna religión nos salva, el que nos va a salvar es el Señor Jesucristo. Por eso aquí le está diciendo, no piensen que eso los va, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que de verdad Cristo está dirigiendo sus vidas, como decía la hermana, ¿verdad? Cuando Cristo empieza a trabajar, allí sí hay transformación, ahí hay una verdadera vida y no solamente una religiosidad o una creencia de decir, yo ya tengo todo, ya no necesito más. Eso es una mentira, ¿verdad? Entonces tenemos que dar ese mensaje a la gente. Y les dice, no porque ustedes crean eso, porque dice Dios puede levantar aún de las piedras mensajeros. Cuando está hablando de las piedras se está refiriendo a las otras personas. No crean que por ser porque eres de una religión te salvas, no. Aún los que no tienen religión vienen a Cristo y esos sí se van a salvar. Eso es lo que le está diciendo. Entonces él está calificando realmente con una tacha, le está diciendo su religión no los va a salvar.
Y es bien difícil para uno decir allá afuera a las personas, pero es una realidad, hermanos. ¿Para qué vamos a estar engañando a la gente? Esa religión está bien, sigue esa religión. No, eso no te va a salvar. Tenemos que hablarle la verdad. Dice el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo está condenando, eso te condena a creer en una religión. Vas a ir al infierno, necesitas a Cristo. Es verdad, es fuerte decir eso, pero esa es la verdad, hermanos. Es la verdad, no hay otra verdad. Si dejamos a la gente así, se va a ir. ¿Qué va a pasar ahí? Dios los va a desechar, no los conozco. Y va a venir aquí al camino, va a decir, ¿por qué no hablaste? Yo a veces hasta he ido a mi país y a veces no le he hablado a algunas personas y luego digo que ya perdieron su vida. Nomás tienen testimonio de mí, pero no alcancé a hablarles. Y Dios me pone en mi mente, ¿por qué no les hablaste? Me pone hasta, la Biblia hasta dice, si tú no le hablas al pecador y se muere, va a ser por tu culpa que se va, porque tú tuviste la palabra y no le hablaste. Pero si tú le hablas y él no quiere y se muere, no es tu culpa. Entonces nuestro deber es dar el mensaje de Dios. Oigan o no oigan, entiendan o no entiendan, quieran seguir o no quieran seguir, tú da el mensaje y Dios se va a encargar de lo demás. Y tú te quedas libre de culpa, porque cuando no hablas, he oído hasta hermanos, yo estuve unas personas allá y me callé y no pude hablar. Y después dice, ahora sí encontré a otras y sí les hablé. Así que quizás ya no les hablases a unas, pero ahora Dios está diciendo, tienes que hablar, tienes que compartir el mensaje. Juan no se paraba de hacer esto. Entonces ya miramos, ¿verdad? Un privilegio estar hablando la palabra de Dios, un deber hacerlo porque es difícil hablarles a ese tipo de personas, pero tenemos que hablarles. Pero Juan no se queda ahí, fíjense a quién más les habla. Versículos 10 y 11. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, vimos que les habló a los religiosos. Ahora le está hablando a toda gente común, a la que les dijo a ellos, las piedras pueden creer y se pueden convertir. Que está hablando a los que no tenían religión, que son estos que le dicen, nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si los religiosos no se salvan, entonces, ¿qué voy a hacer? O la religión nos salva, entonces, ¿qué voy a hacer? Y aquí les dice él, lo que tienes que hacer es ayudar al prójimo. Es lo que le está diciendo aquí. Si tienes túnica, tienes ropa, ayuda al que no tiene ropa. Acobija al que no tiene dónde dormir. Tienes comida, dales de comer. Al necesitado, claro que no le vamos a dar a todos, ¿verdad? Pero al que veamos necesitado. Es lo que le está diciendo, eso es lo que tienen que hacer. O sea, lo que le está diciendo no es una religión, sino hacer cosas buenas al prójimo. Pero le sigue hablando todavía más gente. Ese es el segundo grupo de personas que les hablamos. Entonces, a los religiosos, a la gente común, la que no tiene religión, y vemos a otros más. El versículo 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran los que cobraban impuestos y él les está diciendo, está bien, hagan su trabajo, cualquier trabajo que tú tengas, lo que tú tienes que hacer tienes que hacer las cosas justas, no abuses de los demás. En tu trabajo, si trabajas 8 horas, no le pongas en tu hoja 10 horas, eso es robar, eso es mentira, ¿verdad? Tienes que ser justo. O pones a trabajar a trabajadores y se trabajan 12 horas y tú le pones 10 nada más. Eso es ser injusto. Tienes que hacer las cosas justas. Es lo que les está diciendo él. Tienen que ser justos. O sea, tenemos que hablarle a la gente que hagan lo justo. Nosotros tenemos que vivir
lo justo. Yo cuando veo una injusticia me molesta en los trabajos. Y he renunciado a trabajos. Un jefe del dueño del hotel me decía, ya no se te va a aumentar porque aquí así somos. Y le digo, pues eres un injusto porque cada año se tiene que ir aumentando. Y dice, no, pues aquí no se hace eso. Y le digo, pues entonces búscate otro trabajador, porque yo ya no voy a trabajar contigo. Yo no trabajo con personas injustas que abusan de los demás. No, pero trabajo en nada, le digo. No te voy a trabajar nada, le digo. A mí me gusta lo justo. Y te doy un mes para que veas que no soy malo. Se nos pide que avisemos una semana o dos, pues yo te voy a dar hasta un mes. Si no encuentras a alguien es tu culpa. Creo no busco a nadie y yo al mes llevé mi carta y nos vemos, gracias. O sea, tiene que uno vivir la justicia, pedir justicia, orar. Mucha gente dice, es que es bien difícil, ora a Dios. Yo he orado por muchos trabajos. Si no eres justo, Dios te va a hablar. Y he mirado hoteles que hasta los cierran porque son injustos. ¿Qué dijimos en lo primero que hace un discípulo de Dios? Orar, pero también tiene que actuar. Estamos en el segundo punto, ¿verdad? Sí oramos, pero también tenemos que actuar, como ya estamos mirando. Bueno, vamos al último de las personas que se habla allí, el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, ¿quiénes son esos soldados? Es la policía, el gobierno. ¿Qué se le debe de decir a una policía? No abuses, ¿verdad? Porque como traen armas, dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y él les dice, no abuses de los demás, no seas muy autoritativo, no abuses de la gente por tu uniforme, porque tienes más autoridad que él, pero no abuses. O sea, le está diciendo aquí que nosotros no tenemos que abusar de nadie, de la gente. Esto es lo que debe hacer un discípulo de Dios. Pero aquí viene algo muy importante en el punto que sigue. Dice el versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Aquí está hablando, cuando nosotros somos personas así, que hablamos así como Juan, ¿recuerdan lo que estamos hablando? Él era un discípulo, nosotros somos discípulos también. Tenemos que hacer todo lo que hemos mirado. Hablarle, ¿a quién les habló? A los religiosos, a toda gente común, los que no tenían religión, a los que cobraban impuestos, a los soldados, que nosotros somos igual, ¿verdad? De todos los que gobiernan aquí, los policías y todos ellos, a todos tenemos que hablarles, tenemos que darles el mensaje. Y ya miramos que es un privilegio mirar, ¿verdad?, cómo Dios nos usa para que sucedan maravillas y milagros en la gente. Pero aquí entra un punto que yo miraba ahí abajo desde cuando vine a esta iglesia, ya no está, lo fui a ver apenas esta semana, y ya no está el versículo, ¿verdad?, de Juan, que estaba en el baño de los hombres, ¿verdad?, y ya lo quitaron. Pero ¿se acuerdan de ese versículo, verdad? ¿Qué dice? Es necesario que Él crezca y yo mengue. Es necesario que Él se dé a conocer y que yo me deje de desconocer. Sí se acuerdan de ese versículo, especialmente los hombres, ¿verdad? No sé si las mujeres lo tenían porque ahí no me meto a esos baños. Pero ese, ¿sí se recuerdan? Pues aquí se nos está dando que ese versículo hay que practicarlo. Ellos le preguntaron, ¿acaso tú eres el Cristo? Bueno, no le preguntaron, se estaban imaginando. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros en todos los privilegios, ministerios, en la enseñanza, en las prédicas, en las alabanzas, en los estudios que demos, en donde cualquier ministerio que usemos,
que nosotros siempre le demos la gloria a Cristo, que no la gente diga, ese hermano, esa hermana, qué grande cantante. Decir es para el Señor, ¿verdad? Es el Señor que me usa, es el Señor que me ha dado este privilegio de poder hacer esto que estoy haciendo, y es para engrandecer el nombre de Dios y no nosotros, ¿verdad? La iglesia tiene que aprender también eso, de que no debemos estar engrandeciendo a los hermanos, dar gracias a Dios, gracias Señor por el hermano que predica, que enseña, que canta, nos llena con sus cantos, con sus ministerios, decirle al Señor gracias, ¿verdad? Pero no somos nosotros los que hacemos eso, sino es Cristo, ¿verdad? El que queremos, como decía el salmista, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, ¿verdad? Nosotros buscamos que se dé a conocer el nombre de Cristo, no que digan Esteban pasó ahí, no, que Cristo está usando a Esteban para hablar, para enseñar, y así todos los ministerios. Todos los que estamos al frente tenemos que estar teniendo ese deseo de que el nombre de Cristo sea glorificado. Vean lo que dice el versículo 16 todavía, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene más es más poderoso. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que todo lo que hace es el Señor Jesús. Él es el que nos da más. Si tú ves que nos usa a nosotros, pues si tú crees en Él vas a ver más cosas maravillosas. Él es el que te va a dar su Espíritu. Él es el que te va a llenar, el que te va a dar sabiduría. Él te va a dar, nosotros quizás te alegras un rato, pero Cristo te va a alegrar toda tu vida. Y el 17 todavía dice más, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea que nuestro deber siempre es todo lo que hagamos para glorificar el nombre de Cristo. Es necesario, recuerden los hombres, es necesario que Él se dé a conocer y que yo desaparezca. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y todos. Es el nombre de Cristo el que se debe de dar a conocer. Todos los milagros que tú miras y suceden, dile, aún si oras y Dios te use, yo he orado por gente que ha estado varias oraciones a punto de morir. Fui a orar por una señora un lunes y ya le iban a quitar todo, estaban esperando una familia que faltaba, de todos los que habían llegado, le iban a quitar la manguera para que ya la dieran por muerta. Y oramos por ella y fui un miércoles, encontré a la hermana que me invitó y me dijo, ¿sabes qué? Le digo, sí, ya se fue la señora. No, ya se fue para su casa. Y se sanó. Y estaba orando por un muchacho también en el hospital, estaba así. Y cuando estábamos orando, nomás de repente se paró, hasta se espantaron de mirarlo. Pero todas esas cosas y muchas cosas así, milagros que tú puedes hacer, no es para que tú te engrandezcas, sino para decirle, es Cristo quien ha hecho todo esto, es Cristo quien está haciendo todo esto. Yo solamente soy un instrumento de Él, yo solamente le doy gracias a Dios por usarme y yo quiero que me siga usando, pero es Cristo el quien hace todo esto. Y es verdad, Él es el que hace todo esto. Y vamos a concluir con los últimos dos versículos. El 18. Ya lo leímos, ¿verdad? El 19 y el 20. Entonces Herodes tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, dice entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan. Fíjense lo que hizo Juan. Él le habló
al gobernador. Le dijo, todo eso que estás haciendo es pecado. ¿Y qué hizo él? Lo echó en la cárcel, dice el versículo 20. Sobre todas ellas añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. Pero Juan, no por eso, porque fuera gobernador y me fueras a echar a la cárcel o después me cortaras la cabeza, no voy a dejar de decirte lo que tú eres o lo que estás haciendo. Es malo lo que estás haciendo, es pecado lo que estás haciendo. Por eso el punto último es, el discípulo de Dios está dispuesto a sufrir sin temor a nada. Habla sin temor a nada. Nosotros no tenemos que tener temor. No porque sea el presidente o el papa, si Dios me da, voy a hablarle. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntete. Tu religión no te va a salvar. Acepta a Cristo como tu Salvador. Es sencillo el mensaje, pero a veces es difícil hablarlo a todos estos tipos de personas. ¿Cuántos estamos dispuestos a hablarles al presidente, a Biden, que ahora lo tenemos? Si viene aquí, ¿le hablarías? A Francisco, el Papa. ¿Algún policía? ¿Algún gobernador? Pues, aunque no lo quieras, estamos obligados a hacerlo. Como discípulos de Dios tenemos que hacerlo. Recuerda, como conclusión, miraste todos esos ejemplos de sus discípulos. Ahora miramos el ejemplo de alguien quien lo hizo bien claro, ¿verdad? Todo lo que hizo, Él lo hizo. Y nos está diciendo, así debes de hacerlo tú también. ¿Vamos a hacerlo? Espero que sí, ¿verdad? Vamos a ir en oración y vamos a decirle a Dios que nos ayude a hacerlo. Yo no sé por qué en la pantalla ponen otros versículos, ¿verdad? Pero aquí esto es lo que hemos estudiado. Espero que se hayan guiado por la Biblia, por lo que hemos mirado, pero este es el mensaje, bien claro. Privilegio de anunciar a la gente que se arrepientan, a los religiosos, a todo tipo de no religiosos, a los de los impuestos, a los policías, a todo tipo de personas, aún aunque nos digan y nos amenacen y aún hasta que nos quieran hacer cosas, nosotros hay que hablar y decir el mensaje. Si tú estás así, es pecado. Y yo oraba, ¿verdad?, por la que teníamos aquí en Illinois, ¿verdad?, que gobernaba y decía, Señor, y oigo muchas cosas contrarias a ella. Solamente voy a orar, haz lo que es justo. Pero realmente el pecado nosotros no lo aceptamos. Como discípulos de Dios, no aceptamos, ¿verdad?, los pecados. Queremos al pecador, amamos a las personas, pero no queremos que nos estén gobernando gentes que están haciendo pecados. Hay que orar por ellos. Ves injusticias en tu país, ora a Dios. Dios te va a contestar, tú lo vas a ver que sí, Él te dijo. Este es nuestro deber, orar, y cuando puedas hacer algo, haz eso algo también. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Gracias por el mensaje que nos ha dado, gracias por el testimonio de cómo usted saca a las personas de una vida tan baja para levantarnos y darnos una nueva vida, Señor. Ese es el mensaje que nosotros hablamos, ese es el mensaje que nos ha dado el privilegio de poder dar a la persona, a todo tipo de persona. Ahora, Señor, hemos estado aprendiendo de muchos discípulos, de cómo usted los usó, cómo hizo grandes cosas a través de ellos, pero usted nos dice, ellos fueron ejemplos, ahora les toca a ustedes hacer el trabajo. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a dejarnos usar. Que cada uno de los que ya aceptaron a Cristo, y si alguien todavía dice, yo quiero
ser un discípulo del Señor. Yo no lo soy todavía. Quizás está aquí en medio de los creyentes y quiere decir, Señor, yo no he creído, pero yo quiero creer como el que me invitó, como el que está aquí en esta iglesia. Yo quiero seguir esos caminos. Señor, oramos por ellos, por los que están mirando por las redes sociales también. Si alguien quiere hacer esa oración, Señor, que usted toque su corazón y empiece a tener un cambio en sus vidas, ya que este fue el mensaje, que se arrepientan y vengan a los caminos suyos y usted enderezará sus vidas y usted los usará y ayudarán a su comunidad, su familia, a todos los lugares donde usted los tenga, donde usted los lleve. Ese es un privilegio que usted nos ha dado a todo seguidor suyo. Y todo el que lo estamos haciendo, Señor, ayúdenos ahora a seguir dejándonos usar por todo lo que cada uno estamos haciendo. Ayude, Señor, a los maestros, ayude a los líderes, ayude al pastor, ayude a las alabanzas, a los líderes de las alabanzas, a los que dirigen las alabanzas, ayude a todos los que hacen oraciones, a los que enseñan a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, oh Dios, ayúdenos a seguir dando ese mensaje con ese valor, porque usted nos ha dado ese privilegio de poder servirle y siempre hacerlo para glorificar y engrandecer su nombre, y que usted se ha dado a conocer, que digan allí en esa iglesia de Village, de Bible Village, del Camino, está el poder de Cristo en sus vidas. Es Cristo quien hace milagros, es el Cristo quien usa personas para llenar vidas en conocimiento, en palabra, en alabanza, en todo lo que usted, oh Dios, usa en su obra. Que usted siga usando a cada uno de nosotros y que todos los que estamos haciendo ese trabajo, que siempre, oh Dios, digamos que usted se dé a conocer y que todo sea para la gloria suya, y que nosotros, oh Dios, nos gocemos mirando sus milagros y maravillas en toda el área donde usted nos permita estar ministrando. Que así sea, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.